Discúlpenme estos 5 minutos de retraso. ¿Podemos empezar? Sí, venga. Vamos a comentar los convenios que hoy el Consejo de Gobierno ha decidido autorizar. El primero de ellos, a propuesta de la Consejería de Educación, Cultura y Mujer, y tiene que ver con un convenio con la Vicaría General de la Diócesis de Ceuta. Esta es la última parte, según ha comentado la consejera, de la restauración de la Iglesia de San Francisco, restauración y rehabilitación de la Iglesia de San Francisco por un importe de unos 295.000 euros. Al mismo tiempo, la Consejería de Fomento también ha solicitado autorización, y así se le ha dado, para firmar un convenio de colaboración con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Real Casa de la Moneda, para emitir certificados digitales para los ciudadanos. Es decir, es un servicio más que se va a prestar en cooperación con la Casa de Moneda y Timbre desde la ciudad de Ceuta, al objeto de poder también emitir certificados, y para ello nos sumamos a un programa en el que vamos a hacer una aportación, en este caso la ciudad, de 10.000 euros. Pero como se trata de prestar un servicio más a los ciudadanos, pues entendemos que estos 10.000 euros bien invertidos están. También se ha prestado conformidad al convenio con el Club Deportivo Básico Gimnasio Goyo Riu, que, si no recuerdo mal, tiene un importe de 55.000 euros. La Consejería de Medio Ambiente también ha traído y se ha autorizado el convenio con las Brigadas Verdes. Quiero decirles que las Brigadas Verdes cobraron el mes de enero, han cobrado el mes de febrero, a pesar de que todavía, por razones de fiscalización de la intervención de la ciudad, no se había traído al Consejo de Gobierno la firma o la autorización del convenio. Pero, en cualquier caso, han estado funcionando, prestando sus servicios y cobrando dentro de los plazos que establece el propio convenio, que es entre el día 1 y el día 5. Por eso he visto que alguna ha desatado grandes alarmas, y más aportación a la estabilidad del empleo en Ceuta y a la prestación de programas como los que prestan las Brigadas Verdes, más aportación que levantar una falsa alarma no ha hecho la señora Jamé, quiero decir, que ahora se ha convertido en la defensora de las causas perdidas, ¿no? Aquí ni había causa ni había nada perdido. Asuntos sociales, también, hoy ha sido el Consejo de Gobierno de los convenios, pero bueno, esto es desarrollar la ejecución del presupuesto y, por lo tanto, seguir adelante con la política del Gobierno de la ciudad. Un convenio que nos parece muy interesante, que es con PRO y Ceuta, y es una subvención de 40.000 euros con 11 beneficiarios y 3 trabajadores, destinada a financiar el programa de ocio inclusivo para personas jóvenes con parálisis cerebral y discapacidad motriz fuera de su entorno habitual. Ha comentado el presidente que tuvo la oportunidad de ver in situ las actividades que se hacen, y realmente estamos muy satisfechos de poder atender mediante este convenio y a través de esta asociación a estos beneficiarios, sin el trabajo de estos 3 trabajadores que les atienden, pues lógicamente no tendrían ningún tipo de ocio inclusivo, como pueden ser juguetes adaptados, cineforum, exposiciones fotográficas, risoterapia, danza, pintura, en fin, una serie de actividades que no estarían a su alcance. Por lo tanto, la solidaridad de los ceutíes alcanza también a estas personas. Y también el convenio con Cáritas Diocesana por 170.000 euros, con cerca de 3.400 beneficiarios, con 800 familias distintas atendidas, y saben ustedes que tiene como finalidad, pues, entrega de alimentos y productos de higiene personal y doméstica a los necesitados, cubrir gastos que pueden ser suministros, farmacia, alquileres, apoyo y acompañamiento, y coordinación con otras entidades y ONGs para fomentar el trabajo en red. Yo creo que no me dejo ninguna de las cuestiones que hemos tratado en el Consejo de Gobierno, porque ya le digo que han sido muchos los convenios que se han autorizado hoy. Y bueno, quiero decirles que responde toda esta actividad a los compromisos del Gobierno en el único documento de verdad donde se establecen los compromisos reales, que es en el documento de presupuestos generales de la ciudad, ¿no? Ahí se diseña
con números y con partidas presupuestarias lo que el Gobierno de la ciudad quiere hacer en materia deportiva, en materia social, en materia de inversiones, en fin, en toda la actuación política de un Gobierno, y luego se va ejecutando a lo largo del año, ¿no? Luego uno oye comentarios, pues la verdad que, en fin, que son sorprendentes, ¿no? Como decir, como ha dicho algún responsable del Partido Socialista, ¿no?, que tenemos privatizado el 250.000%, no sé cuánto ha dicho ya, porque ya las cifras son tan exageradas que no merece la pena, ¿no?, de la política social, ¿no? Y me recordaba hace un momento alguien que posiblemente pudiera estar refiriéndose a que cuando el Partido Socialista dejó el Gobierno de España, pues dejó sin firmar el convenio del CERMI, de 2 millones de euros, que hemos podido firmar gracias a que este Gobierno actual no se le olvidó ese pequeño detalle, ¿verdad? O, por ejemplo, el convenio de educación para el refuerzo educativo, que también al Gobierno de Zapatero se le olvidó incluir. Y, bueno, ese pequeño detalle también fue resuelto por el Gobierno, que tiene menos sensibilidad social, porque como no es de izquierdas, y ya saben ustedes que esto es patrimonio nada más que de la gente de izquierdas, pues nosotros, sin embargo, ese pequeño detalle pues también lo hemos podido subsanar en cooperación con el Gobierno de la Nación, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí se ha hecho el repaso habitual de la inversión pública que está en ejecución, a la que ha dado cuenta la consejera de Fomento. Y, bueno, hemos quedado emplazados también, esencialmente desde la Consejería de Hacienda, para tener con el presidente pues una agenda en los próximos días en relación con algunos de los asuntos que ya les he venido comentando y que tienen que ver con la puesta en favor también de la economía de Ceuta del impuesto más potente que tenemos, que es el IPSI, desde el punto de vista de su reorientación, desde el punto de vista de su utilización para la mejora y la actividad económica de Ceuta. Ayer el presidente, en la rueda de prensa que dio con el delegado del Gobierno a preguntas de algunos de ustedes, ya hizo algún comentario al respecto. Existen 2 líneas de trabajo en este momento encomendadas a los servicios de la Consejería de Hacienda, que son, uno, estudiar la posible modificación de la estructura del impuesto para armonizarlo con un impuesto más parecido, ¿no?, a lo que podría ser el IVA, evidentemente, teniendo en cuenta que tendría que ser con las especificidades de la Fiscalidad de Ceuta, es decir, con el 50%, como toda la Fiscalidad de Ceuta, y también aprovechar el propio impuesto que tenemos en este momento para, a través de la modificación de tipos, establecer de alguna manera pues medidas que permitan fomentar también la actividad económica y la generación de más atractivo comercial de la ciudad, ¿no? A esto, lógicamente, hay que acompañar, y en ese sentido el acuerdo que se firmó con la delegación del Gobierno nos parece muy importante. Hay que acompañarlo con la mejora de la conectividad, tanto por vía entrada de puerto como por vía entrada en frontera. Y bueno, en estos días, en esta próxima semana, pues seguiremos nosotros manteniendo desde la Consejería de Hacienda encuentros con las asociaciones empresariales, pero también hemos querido que la agenda con el presidente de la ciudad en este sentido se centre en estos temas en la próxima semana, al objeto de poder tener ya propuestas concretas que les iremos anunciando a ustedes, ¿no? Y, bueno, pues finalmente decirles que el presidente de la ciudad ni se va a jubilar ni tiene ningún interés en hacerlo. La fuerza, la inteligencia y la experiencia no pueden ser sustituidas, y de hecho no van a ser. Fíjese lo que les he dicho, ¿eh? La fuerza, la inteligencia y la experiencia no van a ser sustituidas en Ceuta, porque Ceuta es una sociedad madura, por la inexperiencia, por la ignorancia, porque la juventud por sí sola, y eso es una cuestión de calendario, no es un mérito el haber nacido antes o haber nacido después, es un azar en el universo, pero eso por sí solo no es ningún valor añadido, ya se lo quiero yo decir. Por lo tanto, en ese sentido, lo único que acompaña, como es el caso que nos ocupa, a la juventud, es la ignorancia, la inexperiencia, la insolvencia, pues la verdad es que yo sé que los ceutíes no van a elegir ese camino. A la experiencia, cuando la acompaña la inteligencia y la capacidad de trabajo, desde luego es una garantía mucho mayor. Y por respeto a la democracia, pues ya decidirán los ceutíes quién se jubila a partir del 24 de mayo, desde el punto de vista político. ¿Tienen alguna pregunta que hacerme? Díganme.
Pero solo como ejemplo, ¿eh? Solo como ejemplo. Eso de matizar. Y se refirió usted a las nuevas tecnologías, para que fuera más atractivo e incluso fuera factible venir a Ceuta a comprar ciertos productos. Dentro de ese estudio se plantea también hablar con las navieras, porque claro, le digo, ¿por qué? Sí, está muy bien, que uno pueda ahorrarse aquí un dinero en la compra de productos, pero hacer el billete para la persona que tiene que venir es exageradamente caro. Es verdad que es exageradamente caro, tiene usted razón. Creo que está en, no sé si en 60 euros o más de 60, sí, es caro venir a Ceuta. Y eso es disuasorio, además. Precisamente por ser caro es disuasorio. Entonces, podemos tener una oferta comercial extraordinaria, la podemos tener, y la tenemos, de hecho, ¿eh? Pero si no somos capaces de traer clientes porque el llegar es tan difícil, por disuasorio es complicado. Claro que estamos hablando con las navieras, naturalmente que sí. Y estamos hablando con la Dirección General de la Marina también para que determinadas operaciones que parece que estaban cuestionadas se autoricen, puesto que a nuestro juicio no contravienen ningún elemento de competencia ni ponen en riesgo la financiación afectada por parte del Estado. Y lo que queremos es que se puedan establecer ofertas sin que nadie las cuestione. Y en ese sentido queremos establecer un programa de cooperación y colaboración con las navieras. Con todas las que se quieran sumar, naturalmente, no con una en concreto, sino con todas las que quieran de verdad hacer una apuesta por Ceuta. Yo creo que en ese sentido vamos a tener resultados positivos. Pero quiero decirle también que con independencia del precio que resulte del mercado, el coste del transporte a Ceuta, el abaratamiento de los costes de los productos puede financiar en la práctica ese coste disuasorio. Porque venir a Ceuta nunca fue fácil. Yo recuerdo, yo llevo en Ceuta 30 años. Y yo, la primera vez que vine a Ceuta, me resultó caro y mucho más lento que ahora. Muy caro, mucho más lento que ahora, en muchas peores condiciones y además con muchas menos posibilidades desde el punto de vista del transporte. Y sin embargo, venía mucha gente a Ceuta en aquella época. ¿Sabe usted por qué? Por el atractivo comercial que tenía. El atractivo comercial era tan grande que esa barrera se superaba por el atractivo comercial. Vamos a estudiar fórmulas con las navieras, pero sobre todo vamos a estudiar fórmulas, porque lo de las navieras ya le digo yo que no depende tanto de nosotros como del mercado, ¿eh? Ahora, vamos a forzar la máquina todo lo que podamos. Pero también vamos a estudiar fórmulas y para eso tenemos una fiscalidad en la que de momento tenemos autonomía para poder poner esa fiscalidad y, por lo tanto, al servicio de la causa y, por lo tanto, hacer que nuestro comercio vuelva a ser atractivo. No sé si con carácter general, porque con carácter general nunca lo fue. Es decir, aquí había épocas donde era muy atractivo el bazar, otras épocas fue atractivo hasta los paraguas, pero fue atractivo también en lo que en su momento fueron las nuevas tecnologías de entonces. Bien, bueno, pues vamos a intentar hacer atractivos determinadas cosas para que a Ceuta se pueda venir, a pesar de que era, hace 30 años, y hoy también, y en aquella época era más difícil entender por qué era disuasorio venir a Ceuta. ¿Sabe usted por qué? Porque había monopolio. Y además, la compañía era del Estado. ¿Se acuerda usted? La compañía naviera era estatal. Solamente había una y, sin embargo, era carísimo. Y gobernaba Felipe González. ¿Qué clase de operaciones son las que están paralizadas ahora mismo por Marina Mercante o no autorizadas? Hubo un programa de ofertas de billetes a familiares de residentes en Ceuta, recordará usted, que de repente desapareció un poco antes de las Navidades, creo recordar. Y naturalmente el Gobierno preguntó qué había pasado. No porque tengamos competencias, pero vamos, nosotros nos metemos donde podemos. Quiero decir, en donde no nos dejan, no. Pero hasta donde casi no nos dejan también nos metemos. Y la respuesta que tuvimos, y efectivamente hubo una confirmación por parte de la Dirección General correspondiente, es que el tipo de oferta que se había hecho debería hacerse extensiva también a los ceutíes y, por lo tanto, contravenía la fórmula de compensación como consecuencia de la cual el Estado tiene que financiar el 50% del coste del billete. Bueno, nosotros pudimos estar más o menos de acuerdo. En esta ocasión, el presidente ha tenido varias conversaciones
y desde los órganos especializados de la ciudad, varios documentos estamos tratando con la Dirección General al objeto de que autorice a las navieras cualquier concertación o cualquier promoción en ese sentido, porque la ciudad lo ve bien y porque además la ciudad cree que esto ayuda a mejorar la conectividad de los peninsulares con Ceuta. Pero es cierto que esto ha ocurrido. Y esa fue la razón que en principio dio una naviera para retirar la medida. Saben ustedes que yo no critiqué tanto, y además creo que se lo dije así a ustedes, aunque fuera cierto, que luego se contrastó que era cierto, aunque fuera cierto que ha sido porque había, parece ser, la amenaza de una denuncia de otra naviera y, por lo tanto, un aviso por parte de la Dirección General, aunque eso fuera cierto, lo que nos pareció mal es que se retirase la promoción sin haber informado a la ciudad de Ceuta de por qué se hacía, porque aquí los ceutíes somos capaces de entender las cosas y no se nos tiene que tratar como niños chicos, ¿no? Entonces, a partir de ahí se ha establecido una línea de comunicación mediante la cual nosotros tenemos el derecho, la ciudad de Ceuta, a ser informada de las causas que pueden perjudicar en un momento determinado una política de tarifas por parte de las navieras, en caso de que se produzca. Si hay razones que la justifiquen, las entenderemos, pero si son puramente razones comerciales, las combatiremos con todas las armas que tenemos en la mano, que no son muchas, precisamente porque estamos hablando de una operación en libre mercado, pero aún así lucharemos todo lo que podamos. ¿Perdón? ¿Cómo van las conversaciones con INAER y con la empresa Cantabria? Bueno, las conversaciones con INAER se siguen manteniendo. Nosotros queremos hacer ahí una apuesta clara. Quiero decirles, mire, pero lo que pasa es que estamos en las mismas, es decir, estamos hablando de un tráfico que opera en libre mercado. Entonces, puede ser que alguien tenga un arma secreta de la que nosotros no dispongamos para traer a la fuerza a alguien si no quiere, pero va a tener que explicar cómo lo va a hacer, porque mire usted, un gobierno de España, de José María Aznar, construyó un helipuerto en Ceuta, y un gobierno de España, de Rodríguez Zapatero, construyó un helipuerto en Algeciras, y sin embargo no tenemos helicópteros. Esto es una desgracia. Pero yo creo que esto de que yo les diga a ustedes ahora, imagínense que se los digo, cuando yo tenga la responsabilidad, va a haber helicóptero. Sí, pues vale, si no tiene más argumentos, porque claro, tendrá un arma secreta, ya le digo, al estilo de la Guerra de las Galaxias, para conseguir que vengan a la fuerza, ¿no? Entonces, nosotros estamos intentando convencer, porque resistencias no hay, es decir, no tenemos que vencer resistencias, y tenemos aquí además el compromiso del Ministerio, pero estamos intentando convencer a operadores que den cierta fiabilidad de que este es un buen negocio, y de que es un negocio que, aunque al principio cueste arrancarlo, luego se estabiliza, y además estamos dispuestos a establecer también mecanismos de cooperación y colaboración, porque nos parece muy importante, no sé si tanto para el conjunto de la población, pero sí para intereses económicos de Ceuta y para empresas que se quieren radicar en Ceuta, que ven necesario o conveniente una línea de comunicación alternativa al barco. Me gustaría saber cómo se encuentra la situación con los vecinos de Huerta Tellez. La administración local se comprometió a mantener una reunión con ellos. Los vecinos dicen que no saben nada desde el último pleno. Pues yo, cuando no sé responder una pregunta, prefiero no responderla. Ya me ha pasado en alguna ocasión con ustedes. Entonces, en este momento no le quiero dar una información de la que desconozco. Otro asunto que parece que va a tener vital importancia es, yo me gustaría saber si ya han mantenido alguna conversación con empresas interesadas en el desarrollo de la fibra óptica, que era algo que Mire, el desarrollo de la fibra óptica en Ceuta, bueno, primero quiero decir una cosa, ¿no? Hay una empresa que tiene fibra óptica ya en Ceuta. O sea, Ceuta está conectada ya con fibra óptica con la península, y también hay una empresa que está cableando fibra óptica y está ofreciendo esto a los ceutíes, ¿no? Yo no voy a citar el nombre de la empresa porque saben ustedes que yo no tengo por qué hacer aquí propaganda de nadie, pero eso ya existe, ¿vale? Es decir, en ese sentido, Ceuta no está aislada del mundo. Pero es verdad que, al ser solo una empresa, pues esto no lo es de facto, pero, o sea, no lo es legalmente, pero sí de facto funciona pues prácticamente en un régimen de monopolio, ¿no? Entonces, bueno, saben ustedes también que el nuevo programa operativo del Fondo FEDER
requería que la ciudad de Ceuta destinara un porcentaje importante de los fondos en este nuevo programa, no a la construcción, no al ladrillo, no a lo que tradicionalmente se ha utilizado el FEDER, no a infraestructura de ese tipo, sino a tecnologías de la comunicación. Por eso se tomó la decisión de tirar un segundo cable de fibra óptico que funcione en régimen de operador neutro, al que después, perdóname, una vez que esté tendido y funcionando, podrán utilizar, lógicamente pagando el canon correspondiente, otros operadores que vendrán a introducir, por lo tanto, en Ceuta, esa competencia de la que en este momento pues no existe, ¿no? En ese sentido, le cuento esto ¿por qué? Porque sin el primer paso no se puede dar el segundo. Y analizado minuciosamente, esto ya quiero decir, porque ha habido un debate en el seno del Gobierno, en este sentido, también lo ha habido. Y escuchados los técnicos correspondientes del área, al final nos decantamos por la opción del tendido del segundo cable de fibra óptica, porque al final, después de oír todas las opiniones, pareció que era la mejor manera no de luchar contra nadie, no se trata de esto, no tenemos nada contra ninguna empresa que ha hecho una inversión importante, al contrario, es de agradecer que empresas que operan en el mercado de modo libre hagan inversiones en Ceuta, pero facilitar también otras inversiones de otras empresas, pues nos parece que eso va a mejorar las capacidades de Ceuta y de las empresas de Ceuta, que además necesitan también un empuje en el ámbito de las nuevas tecnologías. Los estudiantes de la residencia universitaria denunciaron deficiencias en las instalaciones y que no se está cumpliendo en peores condiciones. Yo no sé si han mantenido algún tipo de contacto con la empresa. Sí. La consejera de Fomento está teniendo contactos con la empresa, en este caso, sí la voy a decir, es Telefónica, y lógicamente ese asunto se tiene que resolver con absoluta inmediatez, ¿no? Y si no, la ciudad adoptará las medidas para que se produzca el servicio en las mejores condiciones, porque no es lógico, ¿verdad?, que un centro educativo universitario como es este, pues carezca de algo tan esencial como es una cobertura necesaria para que las nuevas tecnologías funcionen con absoluta normalidad, ¿no? Pero mire usted, todas las cosas que se arrancan, y esto ha empezado a funcionar pues relativamente hace poco, todas las cosas que se arrancan pues tienen problemas de arranque, ¿no? Yo estoy de acuerdo con los usuarios, naturalmente, como no podía ser de otra manera, el Gobierno está con los usuarios, pero es verdad que todas las obras que se entregan, todas las cosas que se hacen, pues suelen tener problemas iniciales que se van resolviendo sobre la marcha, ¿no? Para eso existen además también los plazos de garantía y todas estas cosas que permiten exigir a las empresas que culminen con absoluta celeridad y éxito aquellas tareas que tienen encomendadas. ¿Han revisado el informe de prevención de riesgos laborales de la policía local, que según la formación de Fátima Jamed señala que hay deficiencias en la policía local, que los agentes no reciben la suficiente formación en este sentido? No sé si han podido revisarlo y cuál es la opinión. La opinión es la que ha expresado el jefe de la policía local. Es decir, esto es el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales hace informes técnicos y la policía local la dirige también un técnico. Es decir, yo creo que esa respuesta ya la han dado, creo yo recordar, sí, se ha dado ya por parte de los responsables técnicos, ¿no? Es decir, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales hace una labor magnífica, pero el jefe de la policía local también. O sea, y cuando hay disparidad de criterios técnicos, pues ya supongo yo que se llegará a alguna conclusión para intentar unificar criterios técnicos, ¿no? Pero a mí me consta que no existe por parte de los responsables políticos, en este caso de la consejera de Gobernación, no solamente ningún interés en que existan déficits por parte de a la atención a todas las necesidades profesionales de la policía local, sino más bien todo lo contrario. Ha dicho, perdón, con la de la residencia de estudiantes, que han hablado con Telefónica, porque el nombre de empresa me ha dado. Es que no sé si... No, si he dicho Telefónica no he acertado. ¿Vale? Discúlpeme, pero es que digo tantas cosas que algunas se me va, ¿eh? No. Ayer hubo una denuncia de OGT sobre... ¿De? Ayer hubo una denuncia de OGT. Sí. Creo recordar, sobre unos recortes importantes
¿Qué gobierno? El gobierno de la ciudad va a hacer algo para evitar que... ¿Usted me ha dicho de Radio y Televisión? De Radio y Televisión Española en Ceuta, sí, se van a... Pero Radio y Televisión Española no depende del gobierno de Ceuta, ¿no? Que yo sepa. No, evidentemente, hasta ahí llego. Digo, si el gobierno, como gobierno de la ciudad, va a hacer alguna acción, se va a dirigir a algún estamento, eso no deja usted terminar, para evitar esos recortes. Yo tengo absoluta confianza en el gobierno de España. Y yo no le voy a decir al gobierno de España lo que tiene que hacer. Mire usted, o sea, quiero decirle, es que ya nos vamos a meter aquí a decirle al presidente de los Estados Unidos también lo que tiene que hacer. Como sigamos así, no, mire, UGT está en su legítimo derecho de plantear las reivindicaciones que plantea, ¿eh? Y yo no dudo de que la UGT, cuando plantea una reivindicación, tendrá algo de razón, pero tampoco tengo ninguna duda de que los responsables de Radio y Televisión Española harán lo que tengan que hacer, ¿no? El gobierno de la ciudad tiene muchas tareas encomendadas, como usted sabe, muchas, por ley, otras porque sí, pero ya no podemos, en fin, estar en todo porque dejaríamos de hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? El gobierno de la ciudad dirige el Consejo de Administración de Radio y Televisión Ceuta. Y ahí tendríamos que empeñar todo nuestro esfuerzo si hubiera algún déficit. Y sobre el tema del convenio de Brigadas Verdes, me gustaría saber la cantidad, el importe del convenio y si se ha producido algún incremento del número de trabajadores con respecto al año anterior. No, el convenio recoge los mismos trabajadores que había el año anterior, con la inclusión, eso sí, de el número de trabajadores que antes estaban en las brigadas cívicas. Quiero, a ver si no me equivoco también de palabra. Sí, las brigadas cívicas se llamaban. ¿Por qué? Porque las brigadas cívicas como tal tenían un convenio aparte que no se mantiene, y lo que se le ha encomendado a través de este nuevo convenio a la Federación Provincial es que las funciones que tenían encomendadas las brigadas cívicas se hagan también a través de las brigadas verdes. Vale. ¿Y eso hace incrementar el presupuesto? Sí, en el número de personas que se entienden necesarias, que no sé si son 7, 8, 9, no se lo sabría decir de memoria en este momento, las funciones que tenían encomendadas las brigadas cívicas, como las tiene que ahora desarrollar las brigadas verdes, lógicamente se incrementa en el número de personal y, por lo tanto, en la dotación presupuestaria, que antes estaba dividida en dos convenios, se reunifica en uno. ¿Y cuál es la cantidad total? Si lo tiene. No, ahora mismo no la tengo, pero no se preocupe, a todos los que la quieran, el gabinete de prensa, por favor, que se la facilite, ¿eh? ¿Solo en el número de personal de las brigadas cívicas o alguno más? No, solo. Usted se refiere a dos, pero esas dos eran vacantes, estaban presupuestadas. Por lo tanto, el presupuesto se mantiene. Quiero decirle, si se está refiriendo a eso, que supongo que sí, ¿no? Al hijo del presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, ¿para qué vamos a andar escondiendo la pregunta? A mí me gustaría que me las hicieran así de claras. Y a otra persona más que no sé quién es. Lo del hijo no sé ni cómo se llama, pero sé que es el hijo porque ha salido mucho en prensa. Y entonces es el hijo. Entonces, esas plazas estaban vacantes y estaban presupuestadas. Entonces, lo que no se ha hecho es la reducción presupuestaria respecto del total de plazas que había en las brigadas verdes, sino que se han añadido nuevas plazas que se corresponden, insisto, con lo que eran brigadas cívicas y que ahora ya no existen, sino que se integran en las brigadas verdes. Ese es el único incremento que ha habido, porque el otro estaba previsto y estaba contemplado. Es decir, eran dos jubilaciones, pero que estaban en el presupuesto porque habían estado cobrando todo el ejercicio antes de jubilarse. Claro que sí que están cubiertas, pero no esto no es noticia, ¿no? Como el gobierno dijo que no iba a pagar a las brigadas verdes esas dos plazas si la contratación se realizaba como se realizó en un principio. Vamos a ver. Parece que había un cambio de... No. Mire, nosotros firmamos un convenio con las brigadas verdes para que presten determinadas actividades. La contratación de las personas que están en brigadas verdes no las hace la ciudad de Ceuta, las hace la Federación de Asociaciones de Vecinos. Es verdad que el Pleno, hace, no sabría decirle si 15 días o 20 días, acordó unos criterios que provenían de una recomendación que había hecho el Tribunal de Cuentas, de tal manera que en aquellos convenios en los que sustancialmente los fondos fueran destinados a contratación de personal, se procurase por parte de la entidad contratante, no por parte de la ciudad, que no participa, se procurase que esas contrataciones se hicieran de modo
objetivo y con cierta publicidad, o con publicidad. Y que en todo caso la fiscalización le correspondería a los servicios de la intervención de la ciudad. Bueno, usted sabe que se firma el convenio, se presentan las memorias, pero que después, a lo largo del ejercicio, hay que ir justificando cada una, y lo que yo no voy a hacer es entrometerme, ni yo ni el Gobierno, en la labor fiscalizadora que le corresponde exclusivamente a la intervención de la ciudad y que la hace de acuerdo con la ley y con los acuerdos de pleno. Ahora, yo no puedo despedir a nadie que no he contratado, no sé si esto queda claro. No sé si esto necesita alguna explicación más. No puedo, o sea, no soy competente porque yo no le he contratado, ni a uno, ni a otro, ni a los otros 140 y tantos, tampoco, les ha contratado la ciudad. Podrá despedirles quien les ha contratado, no quien no les ha contratado, y en esa materia ni una sola competencia. También esta semana se ha recibido un auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo sobre una presunta prevaricación administrativa del diputado Francisco Márquez. ¿Me podría decir usted si esa denuncia que tramita, o esa demanda que tramita el juzgado número 1, creo que es defensa, viene como consecuencia de la fiscalización del Tribunal de Cuentas? Yo le quiero decir una cosa, la presunta prevaricación es una figura que usted se acaba de inventar. Existe la presunción de inocencia, no de prevaricación, ¿vale? Eso existe, sí. O sea, en España existe la presunción de inocencia, pero nadie es presunto, nadie es presunto prevaricador. Yo le digo a usted que no hay ningún solo documento judicial en España que le diga a nadie que es un presunto prevaricador. Eso no existe. Existe la presunción de inocencia. La prevaricación se es o no se es, se ha hecho o no se ha hecho. Pero presunto prevaricador es una figura que se acaba de inventar usted en un código penal que no existe. Así que bórrela. Bórrela. No llame usted presunto prevaricador, dígale usted presuntamente inocente. Segunda cuestión. Lo que ha dicho el Tribunal Supremo es que no ha observado indicios suficientes como para tener que investigar al señor Márquez. Y le dice al juzgado de aquí, cuando tenga usted algo de verdad, nos lo cuenta. Eso es todo lo que le puedo contar. Sí, pero no me ha contestado usted. Sí, le contestamos. ¿Tiene el dato de dónde procede, dónde arranca la raíz? Es que es irrelevante. Es irrelevante cómo llega. Puede haber sido hasta por una denuncia que presente usted. Quiero decirle que es irrelevante. No, ya lo sé, pero que es irrelevante. La cuestión es que lo que ha dicho el Tribunal Supremo es que hombre, que no es suficiente mandar un papelito como para que investigara a alguien. No es suficiente. Que cuando haya algo de verdad que sea sólido, pues que se lo manden. Ya está. Eso es lo que ha dicho. Y ahora, eso sí, le ha dicho al juzgado, si usted cree que hay algo, pues siga usted investigando. Uy, pues que sigan investigando. Por una cosa que usted ha comentado antes sobre el tema de la naviera, que yo no he terminado de entender sobre la retirada que hizo una compañía de esos billetes que permitían que los familiares de CO10 pudieran venir. Usted ha comentado algo como que era necesario que también sobre los CO10 se aplicara. Sí, porque las ofertas entendían, los que opinan y los que tienen que tomar decisiones, que las ofertas no pueden ser discriminatorias. Es decir, si usted hace una oferta, tiene que hacérsela a todos los usuarios. Y claro, resulta que hay usuarios, en este caso de este lado del estrecho, que además tienen bonificaciones. ¿Comprende? No. Pues es muy sencillo, es decir, lo que supuestamente decía la naviera, que parece ser que se ha confirmado por parte de la Dirección General correspondiente, es que las ofertas no pueden ser discriminatorias en función del lugar de residencia. Es decir, que si usted hace una oferta para alguien, pues la tiene usted que hacer para cualquier usuario. Y claro, el peso de la factura se incrementa sobre el coste del Estado en función también del movimiento tarifario, ¿no? Bueno, nosotros lo que creemos es que esa interpretación es revisable y estamos hablando con la Dirección General para que entiendan que eso exactamente no es así. Y además, en caso de que fuera así, establecer nuevas fórmulas como abonos, por ejemplo, o cheques abonos por determinadas compras en Ceuta que compensasen el incremento del coste
de la tarifa en este caso, ¿no? Para evitar de esa manera el problema jurídico que a algunos se les plantea, ¿no? Bueno, pues en ese sentido estamos trabajando. Es decir, si yo no puedo bajar la tarifa vía reducción de costes de la misma, porque entonces se la tendría que ofertar a todo el mundo, pues entonces puedo establecer un mecanismo de compensación, de decir, bueno, si usted viaja a Ceuta, yo le doy a usted un cheque de 20 o 22 euros y con esto usted compensa su viaje a Ceuta, ¿no? Pero, en definitiva, usted paga un billete de 60, ¿no? Esto es un poco en lo que estamos tratando en este momento, ¿no? Y ya le digo que son cuestiones más bien jurídicas que en este caso que si quiere usted hasta económicas, ¿no? Pero en todo caso, bien es verdad que el Estado tiene también la obligación de velar por el uso del dinero que emplea, lógicamente, en mejorar las condiciones de conectividad de los ceutíes. Eso también es verdad. Y en ese sentido no vamos a discutir, porque hemos estado peleando mucho por el mantenimiento de la bonificación y por el contrato de servicio público hasta que lo hemos conseguido, ¿no? Incluso con incremento de dotación presupuestaria, ¿no? Bueno, pues en ese sentido la colaboración de la ciudad también va a estar ahí. Pero esta es la explicación que yo creo que por buena no fue el problema, sino porque no se dio en su momento. Y yo creo que estas cosas hay que decirlas. Es decir, cuando una naviera tenga que modificar su estructura tarifaria, bien porque quiera o bien porque se lo impongan, lo mejor es que avise y lo cuente y lo explique, ¿no? Porque de esa manera pues podemos tener una idea más clara todos de qué es lo que está pasando, ¿no? Y si la razón es suficiente, pues la entenderemos. Y si es puramente comercial, pues ya le digo que la combatiremos hasta donde podamos. De todos modos, en base a ese argumento que acaba con esas ofertas a los familiares de los residentes, ahora mismo el precio del billete del residente y del no residente es distinto. Claro, claro que es distinto porque el del residente está compensado. Bueno, sin la compensación, el precio es distinto. Bien, pero eso ya forma parte, como usted comprenderá, de la política comercial que hace cada naviera. Pero en aquel momento no. En aquel sí. Un precio al residente en Ceuta y otro precio distinto, más allá de la bonificación, absolutamente distinto. El total del billete sobre el que se bonifica es distinto el precio del residente. ¿A favor de quién? A favor del residente. Bien, pero en aquel momento estaban prácticamente igualados cuando existía esa oferta que se estaba haciendo en aquel momento. En aquel momento sí, había una diferencia de 6 euros exactamente entre juntando ida y vuelta. Una diferencia de 6 euros juntando ida y vuelta había en aquel momento, quiero decirlo. Por lo tanto, era prácticamente el mismo precio que se aplicaba, lógicamente con la diferencia de que el residente estaba bonificado. Pero en todo caso, quiero decirle, este es un problema, de verdad, que tenemos los ceutíes desde el punto de vista no tanto de podernos ir nosotros, como de que puedan venir otros aquí sin que eso sea disuasorio, que he empezado reconociendo que lo es, y que a esos precios no vamos a tener ninguna capacidad por muy buena oferta comercial que tengamos, salvo que, y esta era la idea de la que ustedes han querido rehuir, pero yo no les voy a dejar, quiero decir que voy a seguir insistiendo, ¿no? Salvo que pongamos la fiscalidad al servicio de la causa y que a pesar de que el precio sea el que es y es caro, la oferta comercial sea tan atractiva que vuelva a hacer interesante venir a Ceuta, incluso con ese precio tan disuasorio que tenemos en este momento. Porque, y les he puesto el ejemplo, porque yo ya lo he vivido. Lo viví cuando vine, hace 30 años. Una sola compañía, que era estatal, del gobierno del PSOE, con precios disuasorios, y sin embargo Ceuta estaba llena todos los días de personas porque había una oferta comercial que ya saben ustedes, porque además se destruyó, ¿no? ¿O quiere que se lo cuente? Pues porque cuando Felipe González introdujo a España con buen criterio en la Unión Europea, entonces Comunidad Europea, se olvidó de que Ceuta perdía todo su atractivo comercial porque España se desarmó arancelariamente al integrarse en la Unión Europea y nuestra condición de territorio franco se convirtió en puro papel, pero en nada concreto. Es decir, perdimos el atractivo comercial porque ya la península vendía los productos al mismo precio que Ceuta y encima con mayor gama y mayor eficacia porque su clientela era mucho mayor y por lo tanto podían tener hasta estocaje. Eso fue lo que pasó, por eso se perdió ese atractivo comercial. Y frente a eso, aquel gobierno dijo, apáñensela ustedes, porque de eso me acuerdo, y si no se lo preguntan ustedes al señor Rivas, que entonces estaba en Procesa, que se lo podrá contar también. ¿Cómo fuimos a ver al entonces señor Borrell, ministro del Gobierno de España, y dijo, ese es un problema de la competitividad y de la economía de mercado? Aquí se han hecho grandes reconversiones industriales, respuesta que dio aquel gobierno en España, y mucha gente se fue al paro. Sí, sí, es verdad, pero hubo planes para aquellas comarcas donde hubo reconversión industrial, excepto en Ceuta,
que se la dejó al albur de su destino. Esos son los que llevaron a Ceuta a la condición que está en este momento. Por eso, cuando vienen ahora a decirnos que nos van a ayudar mucho, yo no me lo puedo creer, y a los ceutíes no se les va a olvidar. Pero después de eso, hemos superado todos esos condicionantes, pues gracias a que ha habido instrumentos de política económica y financiera y con la ayuda del Gobierno de España para salir adelante en estos años. Pero ahora podemos, yo creo que, y tenemos la obligación de poner todos los instrumentos que tenemos a nuestro servicio en materia de fiscalidad al servicio de la causa. Y yo creo que se puede. Y además les voy a decir una cosa, lo vamos a hacer. Muchas gracias.